Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con lo que es la anatomía del tronco. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las pleuras. Habíamos dicho en un video anterior que la pleura, que la cavidad torácica se dividía en tres grandes espacios, utilizando como principal elemento anatómico de referencia las pleuras. Vamos a tener a cada lado lo que serían las cavidades pulmonares, cuyo contenido es, como su nombre lo dice, en los pulmones. Tenemos una cavidad pulmonar derecha y una cavidad pulmonar izquierda. Quienes delimitan como estructura anatómica las cavidades pulmonares son las pleuras y el espacio que queda en medio, que es el mediastino. Entonces vamos a partir de ese punto. Las pleuras, que aquí podemos tener una vista de toda la pleura, quitando todos los otros elementos que se encuentran dentro o por fuera de la misma, solamente tenemos acá estructura ósea. Las pleuras son membranas serosas que derivan del mesodermo embriológico. Ahora directamente van a derivar de unas estructuras que se conocen como conductos como conductos pericardio-peritoneales. Esos conductos pericardio-peritoneales dan origen a lo que posteriormente vamos a conocer como cavidades pleurales, que la vamos a comentar más adelante. En esos conductos pericardio-peritoneales vamos a tener un tejido que se denomina epitelio celómico, que es a través del cual se van a ir invaginando las estructuras que posteriormente van a formar a los pulmones. Entonces, como quedarían cubriendo por encima en toda su superficie de los pulmones, ese epitelio celómico de los conductos pericardio-peritoneales son los que dan origen a una parte de la pleura que denominamos pleura visceral. Ya la parte externa de los conductos pericardio-peritoneales, ese epitelio da origen a la otra porción de la pleura que vamos a llamar pleura parietal. O sea que de forma descriptiva, a grandes rasgos, vamos a dividir a la pleura en pleura parietal y pleura visceral. ¿Cuál será la diferencia? La pleura parietal es esta que podemos apreciar acá y es la que se encuentra externa a los pulmones en contacto con toda la pared torácica. Mientras que la pleura visceral, que aquí no se ve, está cortada, es la que cubre íntimamente toda la superficie del pulmón. Es como si fuera la piel del pulmón y es la que le da el aspecto liso, superficial a este pulmón. De hecho, se encuentra tan en contacto con la superficie externa del pulmón que en el cadáver en disección no se puede retirar la pleura visceral. Solamente se podría estudiar por disección la pleura parietal. Bien, ahora tener un detalle siempre pendiente y es que esta división descriptiva en pleura visceral y parietal no es que están divididas como tal, son una misma membrana continua, simplemente que en un punto determinado, que en este caso será el pedículo pulmonar o el hilio pulmonar, la pleura parietal gira, o sea, se refleja, cambia de dirección y comienza a cubrir toda la superficie externa del pulmón y entonces pasa a llamarse pleura visceral. Son una misma lámina, lo único que en un punto va a girar y va a cambiar de nombre. Simplemente efectos descriptivos. Bien, ahora, quitando la pleura visceral, a la pleura parietal la podemos subdividir en otras porciones dependiendo de que en contacto con qué estructura se encuentre. Vamos a hablar de que la pleura parietal se divide en pleura costal, que es la que aquí en este dibujo se ha retirado junto con las costillas, y sería la parte de la pleura parietal que se encuentra en contacto directo con la pared costal. Recuerde, separado de esa pared costal, ¿por quién? Por la fascia endotorácica, que es la membrana que cubre internamente toda la cavidad torácica. O sea que si hacemos una disección cuando queramos introducirnos ya dentro de la cavidad, primero tenemos que quitar, luego de haber quitado músculos y demás, la fascia endotorácica, y luego de haber quitado la fascia endotorácica, entonces llegamos a la pleura parietal. En este caso, a la pleura parietal costal. La otra parte de la pleura, que esta sí se ve en el dibujo, es la pleura parietal diafragmática, que es la que usted ve allá debajo en el suelo. Se llama diafragmática, ya usted se imaginará, porque es la parte de la pleura parietal que cubre la base del pulmón y es esa parte la que se encuentra en contacto con la cúpula del diafragma. Y por último, tenemos a la pleura mediastínica, que es la parte de la pleura parietal que cubre la parte medial o la cara mediastínica de los pulmones. O sea que hacia allá estarían las estructuras del mediastino, como lo es el corazón y el pericardio que lo cubre. Bien, o sea que tenemos tres grandes divisiones de la pleura parietal: mediastínica,
diafragmática y la costal que aquí se ha quitado. Tener pendiente que podemos hablar de una última división de la pleura parietal y es la porción de la pleura parietal que cubre la cúpula del pulmón. ¿Qué pasa? El vértice del pulmón que se extiende aquí, se asoma a nivel de la primera costilla, va a estar cubierto por una pequeña porción de la pleura parietal que se conoce como pleura cervical, que se extiende de 2 a 3 centímetros por encima de la cúpula o vértice del pulmón. Bien, es importante recordar que habíamos mencionado cuando hablamos de fascia endotorácica que esa pleura cervical se va a encontrar reforzada por una porción de la fascia endotorácica a nivel del cuello que se conoce como membrana suprapleural o membrana de Simpson. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Para entender bien lo de la formación de la pleura y conocer el por qué se divide de forma descriptiva y no es que está segmentada como tal, usted tenga pendiente en su mente la siguiente imagen. Imagínese una persona con un globo, una vejiga, llena con un poco de aire. Y usted va a comprimir esa vejiga, ese globo, contra su puño. ¿Qué pasa? Hay una parte de la vejiga que entra en contacto directo con su puño, pero hay otra parte que queda hacia afuera, hacia lo externo, pero sigue siendo el mismo globo, sigue siendo la misma vejiga. Entonces, ese concepto es el que vamos a utilizar para entender el por qué la pleura se divide, aunque sea una misma membrana continua, en parietal y visceral. Vamos a dibujar entonces acá parte de la vía aérea inferior. Aquí en el centro estaría la tráquea, que atraviesa la abertura torácica superior y que a nivel del plano transverso del tórax se divide en los bronquios principales, izquierdo y derecho. Entonces vamos a dibujar aquí mismo la silueta del pulmón del lado derecho. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La pleura que cubre íntimamente al pulmón, dijimos que es la pleura visceral. Lo cubre en toda su superficie, sin separarse de él. Aunque en el dibujo yo me separe un poquito, ya sabe que eso sería error del dibujo. Es como si fuera la piel del pulmón. Pero ¿qué pasa? Cuando esa pleura visceral alcanza lo que es el pedículo pulmonar o ilio pulmonar, que es el espacio a través del cual entran y salen las diferentes estructuras. Recuerde que la palabra ilio significa puerta de entrada, entrada. Entonces, fíjese que aquí terminaría sin cubrir totalmente el pulmón. ¿Qué pasa en este punto? Lo voy a dibujar con un color diferente, pero recuerde que sigue siendo la misma membrana continua. Simplemente la pleura visceral gira, cambia dirección y se devuelve. Y ahora en color verde tenemos lo que es la pleura parietal. Pero fíjese que es una misma lámina continua, simplemente que en un punto dado, que en este caso ese punto es el ilio pulmonar, cambia de dirección. ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos en verde a la pleura parietal, que ya vimos que se divide en costal, diafragmática, mediastínica y una porción superior que es la pleura cervical. Tenemos aquí la pleura visceral. Y si usted se fija, entre la pleura visceral y la parietal se ha formado un espacio en todo su trayecto. A ese espacio se le conoce como cavidad pleural. Pendiente, no es lo mismo cavidad pulmonar que cavidad pleural. La cavidad pulmonar es donde se encuentran los pulmones y la pleura en conjunto y son parte de la división de la cavidad torácica, pero la cavidad pleural o espacio pleural es ese que se encuentra entre las dos láminas de la pleura, entre la hoja visceral y la hoja parietal. No vaya a confundirse, nunca piense que los pulmones están dentro de la cavidad pleural, no, imposible. Ese espacio es sumamente pequeño, del grosor de un cabello humano aproximadamente, y contiene solamente lo que es líquido pleural. Ese líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma. ¿Cuál es la función del líquido pleural que se encuentra en este espacio? Bueno, sería lubricar la superficie de esas láminas. ¿Para qué?
para que durante los movimientos del pulmón, durante la inspiración, expiración, que se llena y luego se vacía el pulmón, entonces al entrar en contacto una lámina con la otra no se laceren, o sea que este líquido evita la fricción, evita la laceración. Al mismo tiempo también tendría otra función importante. Entonces, ¿cuál sería esa? Bueno, si usted se fija, el pulmón estaría aquí colgando de su pedículo, de su hilo y de las estructuras que están en el hilo, como el bronquio, y al mismo tiempo envuelto por la pleura. Entonces, ¿qué pasa? Hay un espacio que separa las hojas de la pleura, sí, pero al mismo tiempo la pleura visceral podríamos decir que se encuentra adherida a la pleura parietal, pero no es que esté fijada a la misma, sino que el líquido pleural que se encuentra ahí en medio, esa tensión superficial o esa tensión de ese líquido hace que se adhieran una a la otra, pero al mismo tiempo recuerde que la pleura parietal se encuentra adherida a la fascia endotorácica. Eso permite entonces o ayuda al pulmón durante la fase de inspiración a poder expandirse. Es como si tiraran de él hacia afuera cuando se va llenando. Bien, entonces deben tener esa parte pendiente. Aquí tenemos la división que ya mencionamos. Vamos a recapitular aquí brevemente. Pleura, dividimos esa pleura en parietal y visceral. Y luego esa visceral la dividimos en costal, mediastínica y diafragmática, sin olvidar nunca a la pequeña porción superior que se denomina pleura cervical. Entonces, lo último que nos interesa con relación a la pleura es que usted conozca la vascularización e inervación de la misma. Vamos a hablar de eso. Vamos a comenzar con la vascularización. La vascularización de la pleura visceral no la vamos a tocar en este momento. ¿Por qué? Recuerde que la pleura visceral cubre la superficie externa del pulmón y es como si fuera su piel. Entonces, la relación de la pleura visceral con el pulmón es tan estrecha que los mismos vasos que vascularizan al pulmón también vascularizan a la pleura visceral. Entonces, cuando en otra oportunidad hablemos de pulmón y mencionemos la vascularización del pulmón, usted recuerda que eso mismo que estemos mencionando en ese momento, yo se lo voy a volver a decir, se aplica también para la pleura visceral. Entonces vamos a hablar de la pleura parietal, que sí tiene su vascularización individual aparte, porque recuerde que se encuentra hacia afuera en contacto con las estructuras de la pared torácica. La pleura costal, que es la que está en contacto con las costillas en su cara interna, básicamente es algo de lógica. Usted necesita recordar cuáles son las arterias que se encuentran cerca en ese punto. Bueno, aquí estarían las arterias intercostales en los espacios. ¿Quién vasculariza a la porción costal de la pleura parietal? Las arterias intercostales. En el caso de la porción mediastínica, usted va a tener ahí, recuerde, vamos a tener, aunque esta parte no la habíamos mencionado aún, vamos a tener una rama de la arteria torácica interna que se llama arteria pericardiofrénica. Esa arteria pericardiofrénica es una rama colateral de la torácica interna y que es la principal arteria encargada de vascularizar a la porción mediastínica de la pleura parietal. Por último, tenemos a la pleura diafragmática. La pleura diafragmática va a poseer una doble vascularización. Esa doble vascularización va a provenir principalmente de un lado de lo que es la arteria frénica superior. Esa arteria frénica superior que se encarga de vascularizar la cara torácica del diafragma. Recuerde que la pleura parietal diafragmática se encuentra en contacto directo con el mismo, por lo tanto recibe la mayor parte de su vascularización desde este punto. La otra arteria que también ayuda a su vascularización es una de las ramas terminales de la torácica interna, en este caso la arteria musculofrénica. Recuerde que la torácica interna se divide en dos, o sea, se bifurca en la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Bien, entonces esa sería la vascularización de la porción parietal. Vamos a hablar ahora de lo que sería la inervación de estas estructuras. Igual tenemos que dividirlo. Hablar de inervación de la pleura visceral es lo mismo que hablar de inervación del pulmón. Y el pulmón, y por lo tanto la pleura visceral, están inervados de forma autonómica por un plexo nervioso pulmonar que contiene fibras que son tanto simpáticas como parasimpáticas.
En el caso de la pleura parietal, tiene una inervación aferente visceral, o sea que es somática, es sensible a dolor y demás, y depende, igual que su vascularización, de la porción que estemos hablando. La pleura parietal costal es inervada, usted se imaginará ya, por los nervios intercostales, que son los que se encuentran cerca. La pleura parietal mediastínica es inervada por los nervios frénicos, que van descendiendo hacia el diafragma. Nervios frénicos. Y por último, tenemos a la pleura parietal diafragmática. ¿Qué pasa con la pleura parietal diafragmática? Y es que tiene una doble inervación. Y para eso vamos a utilizar esta imagen de acá. La inervación de la pleura parietal diafragmática depende si estamos hablando de la porción central o de la porción periférica. La porción central de la pleura parietal diafragmática es inervada por el nervio frénico también, porque recuerde, está en contacto directo con el músculo diafragma y quien inerva el diafragma es el nervio frénico. La porción periférica, que sería entonces todo lo que queda, esto de acá, por fuera de la zona central, como se encuentra cercano a la pared torácica, es inervado por los nervios intercostales igual. Bien, entonces tener pendiente eso si le preguntan sobre o si le hablan sobre la pleura parietal diafragmática, no es la misma inervación de la porción central que de la porción periférica, en ambos lados igual. Bien, tener esa parte pendiente. Entonces, unos últimos datos. En el punto donde la pleura visceral se convierte en pleura parietal, recuerde que dijimos que era el ilio pulmonar. Entonces aquí vemos que todas las estructuras que se encuentran a nivel del ilio pulmonar están envueltas, como abrazadas, cubiertas por la pleura. Pero fíjese cómo aún debajo de las estructuras que forman el ilio, esa pleura se continúa. Y aquí entonces vuelve y se une, porque recuerde, siempre dijimos que es una membrana continua. Aquí vamos a hacer otra pequeña comparación para poder entenderlo un poquito más fácil. Si usted se imaginara su miembro superior extendido, con una bata de laboratorio puesta, entonces imagínese que su muñeca es el ilio pulmonar, su mano es el pulmón y la bata es la pleura que está cubriendo ahí el ilio pulmonar. Si usted agarra esa bata debajo de su muñeca y tira hacia debajo, va a ver cómo esa bata se envuelve alrededor de la muñeca, formando lo que ya dijimos a nivel del ilio pulmonar, pero le cuelga entonces una porción debajo. Esa porción debajo que le cuelga la vamos a comparar con esto de acá, que se conoce como ligamento pulmonar. Y la cubierta de las estructuras que la envuelven se conoce como manguito pleural o mesoneumo. Entonces tengan pendiente esas dos estructuras. Por último, entre los pulmones y la pleura se forman una serie de espacios. ¿A qué se deben esos espacios? A que en los puntos donde la pleura cambia de dirección, como este de acá, donde cambia de dirección, aquí pasa de ser costal a ser diafragmática, esos puntos no son totalmente llenados por el parénquima pulmonar. Fíjese que el pulmón no abarca todo el espacio dentro de la pleura. Bien, entonces por eso se forman unos pequeños recesos que vamos a llamar senos. Bien, vamos a tener dos principales grupos de senos o pares de senos. Los senos que se encuentran a ambos lados, que serían, se lo voy a señalar en esta imagen, estos de acá, se les conoce como senos o recesos costodiafragmáticos, que es el que tenemos acá en este zoom de esa imagen. Y los otros senos son los que se encuentran hacia la región medial, que son estos de acá, se conocen como recesos costomediastínicos. Entonces tenemos los costomediastínicos y los costodiafragmáticos. Importante conocer que esos recesos se encuentran ahí porque, por ejemplo, en una entidad como habíamos mencionado en otras clases, que es el derrame pleural, que simplemente es una extravasación de líquido a nivel del espacio o cavidad pleural,
que recuerde lo que tiene es una fina película de líquido pleural. Si ese líquido aumenta en cantidad, a eso se le denomina derrame pleural. Recuerde que el líquido aquí por gravedad tiende a ir hacia debajo, entonces dependiendo de la cantidad de líquido, los espacios o recesos, tanto costos diafragmáticos como costos mediastínicos, cuando usted le hace una radiografía de tórax a su paciente, va a ver cómo se van a ir borrando esos espacios y se van llenando de líquido. Bien, es incluso así que saber la cantidad o capacidad de líquido que puede almacenar cada receso o seno le permite a usted más o menos saber la gravedad de ese derrame pleural, porque usted sabe cuánta cantidad medida en cc o mililitros necesita para llenar cada uno de esos senos o recesos. Bien.